Hola, ¿qué tal? Estamos en Visual 46 GDL y me da mucho gusto estar con ustedes y presentarme. Soy el psicólogo Francisco Santana Lim y estamos iniciando un segmento que se llama Mejores Personas. Nuestro programa tenemos una variedad de temas muy interesante, todos encaminados al desarrollo como personas y al tema de la salud mental. Vamos a encontrar desde técnicas, comentarios, invitados, vamos a explicar con detalle cómo podemos superar cualquier cosa que nos ha afligido en la vida, pero también vamos a aprender de las experiencias de otro. El objetivo es que podamos ser mucho mejor personas de lo que somos. Si no somos tan buenas, pues empezar a ser. Y si ya somos buenas, podemos en una escala que es siempre infinita, mejorar, cambiar, tanto en nuestros diferentes roles como padres, como amigos, como pareja, como hermanos, como trabajadores, como empresarios, ir mejorando. Siempre tenemos algo que mejorar. Y de eso se trata nuestro programa. Quisiéramos que nos acompañen y si tienen sugerencias conforme vayan avanzando los temas, con mucho gusto las pueden mandar a nuestro correo y a franciscolim@hotmail.com. Y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Efraín Pérez Corrés, escritor. Efraín, bienvenido. Hola, muchas gracias Francisco, es un placer estar con toda la audiencia de Canal 46, Visual 46, y encantado de compartir aquí contigo y con la audiencia todas las experiencias en relación a la bipolaridad que he tenido. Muy bien, encantado también, Efraín. Bueno, el programa Mejores Personas va a tocar diferentes tópicos, principalmente de salud mental, de desarrollo personal, y en esta vertiente invitamos a Efraín, que ha escrito un libro muy interesante sobre toda su experiencia con la bipolaridad. Así es que el tema de hoy es bipolaridad. Acompáñanos, va a ser muy importante lo que vamos a platicar y sobre todo de una gran utilidad. Efraín, ¿qué nos podrías decir sobre qué es la bipolaridad? Bueno, la palabra bipolaridad se compone de bi, que significa dos, y polos, es decir, los dos polos del estado de ánimo que puede tener una persona son la euforia extrema o manía o la depresión mayor. Entonces, las personas que tenemos diagnosticado bipolaridad en nuestro cerebro, tenemos que estar muy al pendiente de nuestros estados de ánimo y tratar de contenerlos o controlarlos, esos estados de ánimo, cuando apenas están gestando. Es mucho más fácil, Francisco, como tú sabes, detener un automóvil cuando está al inicio de una bajada, que cuando ya lleva carrerita y está a media bajada y ya no se puede detener y se convierte esto en una crisis en donde puede haber inclusive internamientos o algún otro tipo de encierro en algún sanatorio, clínica o casa de medio camino. Muy bien, entonces podemos con esto distinguir que la palabra bipolaridad se usa de manera incorrecta entre la población, porque pensamos que bipolaridad es ser volubles, es cambiar de opinión, decir una cosa y luego decir otra. No, Efraín lo explica muy bien. Bipolar es una persona que en su cerebro tiene cambios bruscos, se polariza hacia un estado de euforia o hacia un estado de depresión sin que la persona quiera. No es porque haya sucedido algo en el ambiente, en su vida, y eso hace que yo tenga un estado depresivo. No, es un asunto que tiene que ver con la química del cerebro. Entonces, este diagnóstico que antes se llamaba maníaco depresivo y que esas palabras no representaban exactamente lo que es, se transformó en la palabra bipolaridad. Entonces hoy vamos a narrar. ¿Cuándo te diste cuenta tú, Efraín, que algo estaba pasando en tu cerebro? Bueno, mira, la primer crisis, Francisco, la tuve a los 17 años de edad. Yo estaba terminando la preparatoria, las expectativas eran que siguiera los pasos de mi padre en la carrera de medicina. Había ingresado a la preparatoria del estado para después entrar a la facultad y
me di cuenta que no tenía yo madera de médico y esto me provocaba una gran ansiedad por la situación, quizás hasta quizás un poco conflictiva que había entre mi padre y yo. Él tenía una personalidad muy estricta, ahora es súper amoroso, pero en ese entonces, cuando yo tenía 17 años, la situación de yo saber que no iba a estudiar medicina y no saber cómo decírselo, me llevó a las últimas consecuencias a desfasarme de mi realidad y una de las, digamos, los desfases más comunes es irte hacia el mesianismo, ¿no? Es decir, sentirte que tú eres el nuevo Mesías, que eres el elegido y que tú vas a salvar el mundo. Entonces, primero empecé a tener ataques de ansiedad, empecé a ver un poquito de sombras en las paredes, sabía que la situación no estaba bien, que me estaba sintiendo mal, empecé a ir a terapia, pero desafortunadamente en un retiro espiritual juvenil, ahí se me detonó por completo esta situación en donde me desfasé de la realidad, ya no era más Efraín Pérez Corres, era el nuevo Nazareno. Eso, muy bien. Entonces aquí podemos observar con esta experiencia que nos está compartiendo Efraín, de cómo hay un cambio en el comportamiento y en la visión que tenemos del mundo. Este cambio se debe en gran parte a la influencia de los neurotransmisores, que son moléculas que tenemos en el cerebro. En el cerebro tenemos cerca de 100 neurotransmisores, pero 5 son muy importantes y afectan directamente el comportamiento y el estado de ánimo. Entonces, la norepinefrina, el ácido GABA, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, de estos, cuando cambian su cantidad, deben de tener un estándar en el cerebro. Cuando hay demasiada dopamina, pasa lo que nos está comentando Efraín. Entonces es un tema, por eso él se refiere, que es un tema de alteración en su cerebro. No es una alteración de él como persona. Se ve afectado porque el cerebro cambia su configuración, dado que tiene una sobresaturación de estos neurotransmisores. ¿Y en qué momento empezaste tú a darte cuenta que eso estaba sucediendo en tu cerebro y no en la realidad? ¿Qué hacías cuando estabas en esa fase psicótica de donde tu cerebro no te respondía y te hizo entrar a un mundo totalmente diferente? Mira, Francisco, es muy difícil, una vez ya estando desfasado en cuanto a la realidad, darte cuenta de que algo está mal, porque ya estás viendo la realidad con un visor distinto, con unas gafas oscuras distintas que te permiten ver la realidad de otra manera. En esa ocasión se me diagnosticó un brote psicótico aislado y pasaron 5 años en donde yo, después de 3 meses, me restablecí, me bajaron del avión, me di cuenta de que no era yo el elegido. Y bueno, a rehacer tu vida, cursé la universidad y ya en la segunda crisis, esa sí ya tuvo más características que pudieron determinar los psiquiatras para diagnosticar este desbalance bioquímico dentro de mi cerebro llamado bipolaridad. Es difícil al principio darte cuenta de estos cambios que son tan sutiles, sobre todo cuando son a la alza, es decir, cuando tu estado de ánimo va a la alza, es decir, te sientes cada vez mejor, pues lo lógico es decir, pues me estoy sintiendo bien, no está pasando nada, más que me estoy sintiendo muy bien, estoy teniendo mayor flujo de ideas, estoy generando proyectos, estoy muy parlanchín, estoy muy sociable, y no le ves nada de malo. Tienen que suceder varias crisis para que te des cuenta de que esos son los focos rojos que hay que tomar en cuenta para no permitir que el coche que estaba en lo alto de la bajada avance y ya sea imposible de frenar. Bien, algo que es importante resaltar con todo eso que nos está platicando Efraín es cómo se hace un diagnóstico de bipolaridad. Existe un libro que es el Manual de los Desórdenes de la Mente, que ahorita va en su versión 5, es el DSM-5, que ahí trae los criterios.
Desafortunadamente no tenemos exámenes clínicos de laboratorio para poder diagnosticarlo. Entonces es a través de una entrevista de lo que va platicando la persona, los familiares, que le ha sucedido, donde el psiquiatra y el psicólogo van determinando un posible diagnóstico, en este caso de bipolaridad. Cuando la persona va a la consulta justo en la etapa de la alta, de la euforia o de la manía, pues es muy evidente. ¿Cuáles son las características, los síntomas que aparecen? Es importante para que ahí donde tú estés en casa aprendas, porque tal vez tengas un familiar, alguien que conozcas, y esta información puede ser muy útil. Los síntomas es que la persona empieza a perder sueño. Ese es uno de los principales. Duerme menos, pero se siente con la misma cantidad de energía o incluso más. Entonces no es lógico, cuando no dormimos en la mañana queremos dormir, estar acostados. Una persona que trae la dopamina alta ya no pasa eso, aunque no duerma o duerma 2 o 3 horas, se levanta con mucho ánimo. 2, platican más rápido de lo normal, su conversación es más acelerada. 3, quieren hacer muchas cosas. 4, hacen cosas que normalmente no hacen. Van a emprender un negocio cuando no se dedican a eso. Empiezan a tener ideas un poco discordantes con la realidad. Esta parte, el poder observarlo a tiempo, nos da muchos elementos para que la persona pueda ser atendida y desde luego medicada y ya después entrar a un proceso terapéutico. Entonces, ¿cuándo fue cuando tú pudiste ya entender cómo tenías que manejar esto en tu cerebro? Aquí es importante mencionar el curso taller que tú creaste hace varios años, Francisco. El curso taller se llama Tierra a la Vista, es un curso psicoeducativo. Mi mamá se encontró a la fundadora de Humanamente, una organización civil que ayuda a personas con distintos tipos de capacidad psicosocial. En el momento en el que yo empecé a asistir, dado que mi mamá se encontró a Irma Levy en el psiquiátrico, en la sección de las cajas, le platicó de otros cursos que había para familiares, cursos de familia a familia, y yo empecé a asistir a este curso psicoeducativo en donde aprendemos todo lo que está mencionando Francisco, es decir, para qué sirven los medicamentos, cuáles son los síntomas de cada uno de los diagnósticos. Revisamos los 6 principales diagnósticos, no solamente la bipolaridad, porque hay distintas características o síntomas que se comparten. Es decir, yo tengo algunos síntomas que son síntomas de esquizofrenia, como son las alucinaciones auditivas o visuales. Las he tenido, las he vivido en crisis muy severas. Sin embargo, mi diagnóstico sigue siendo bipolaridad. Entonces, el curso psicoeducativo me ayudó a tomar conciencia de que se puede vivir mejor, se puede vivir bien, se puede vivir estable, sin manías, sin depresiones, sin desfases de la realidad y sobre todo sin encierros o internamientos. Pero para que esto suceda necesita uno hacerse responsable de la enfermedad que nos tocó vivir. Entonces, me ayudó mucho tu curso, Francisco. Yo creo que es un parteaguas. Lo tomé varias veces, lo tomé 5 o 6 veces. Después tuve la fortuna de ser capacitado por aquí, por el psicólogo, para ser instructor del taller, taller psicoeducativo, y actualmente colaboro con Humanamente dando este taller adicionalmente como instructor, como un estudiante investigador de mi propio padecimiento, de mi propio... Entonces ha sido un recorrido, sí. Un recorrido para poder encontrar soluciones. Aquí vemos que es un conjunto de factores los que hay que sumar. En este caso, la familia que esté enterada, que esté capacitada, que sepa cómo ayudar a nuestro ser querido. Y por otro lado, la persona que se haga responsable de estar bien, de acercarse a los elementos que necesita y también que encuentre los profesionistas que realmente estén comprometidos para que le puedan ayudar.
Toda esta red es la que sumándola nos da un resultado. Así es que es importante, mientras más pronto conozcamos de algo, más fácil podemos intervenir en ese punto. Exacto. ¿Tú qué pasó cuando tú sentiste que ya tenías un diagnóstico y que estabas etiquetado y clasificado? ¿Cómo pudiste superar esa parte de decir, pues ya me pusieron en esta fila, ¿qué hago? Bueno, pues algo que aprendemos en el taller, en el curso psicoeducativo, es que no somos nuestro diagnóstico. Es decir, yo no me caracterizo o no me presento frente a la gente como una persona bipolar o como, hola, soy Efraín y soy bipolar, porque eso sería totalmente erróneo. Yo no soy mi diagnóstico, inclusive si fuera diabético, no es que yo sea diabético, soy muchas otras cosas más allá de mi diagnóstico. Entonces, la pregunta era que cómo lo pudiste superar. ¿Cómo lo pude superar? Llevo actualmente más de 3 años con esta estabilidad que me permite funcionar como cualquier otro individuo, es decir, pienso, razono, deduzco, hago mi vida normal, y así como cuando no tenemos los síntomas de la gripa, nos sentimos sanos, cuando no tenemos los síntomas de nuestro diagnóstico, estamos perfectamente saludables. Aquí el reto es mantenernos así. Y durante estos 3 años, yo me propuse no volver a permitir que la enfermedad regresara. Y para que eso suceda, necesito estar muy al pendiente de lo que yo llamo los focos rojos. Lo que algunas ya las mencionó Francisco. Hablar demasiado rápido, notarte que estás con más energía, que aunque dormiste mal, tienes mucha energía y sales a caminar y te avientas 10 kilómetros caminando y estás con un exceso de energía. Pues en ese momento yo me doy cuenta que ya algo no está dentro de los parámetros de la normalidad y necesito hacer algo al respecto, y lo primero que hago es llamarle a mi psiquiatra, con el cual tengo una cita cada 3 meses, pero si esto sucede, que ya sucedió en 3 ocasiones, le llamo a él y me receta un antipsicótico y lo tomo durante unos días, y finalmente eso evita que la dopamina escale, que ayuda a que se nivele, y todo sigue en orden, sin ningún tipo de crisis, sin ningún tipo de internamiento. Sí, muchas gracias, Efraín, por eso que nos compartes. Muchas veces la familia se confunde por este tipo de diagnósticos, por este tipo de síntomas, y no sabe cómo manejarlo. Y empezamos una escalada y un camino lleno de problemas y dificultades, por lo cual sí es importante aprender cómo se manejan las cosas. Hay una asociación que es Humanamente, sin fines de lucro, que tiene un curso que se llama De Familia a Familia, que a quien tenga esta condición en su casa le ayudaría mucho, porque durante 3 meses se les enseña cómo elegir un psiquiatra, cuáles son los síntomas, cuáles son las actitudes que la familia puede tener, qué hacer y qué no hacer. Entonces sí les hacemos esta recomendación a través de nuestro canal, de que puedan ustedes buscar esa ayuda que en su momento es importante. Y la otra, de todo esto que nos va pasando, poder convertirlo en riqueza. Porque bueno, yo puedo tener un diagnóstico de bipolaridad y quedarme nada más con él. No, Efraín hizo algo más. De toda su experiencia, transformarla en un libro para que otros pudieran aprender de eso. Platícanos, ¿cómo se te ocurrió un poco hacer el libro de todo lo que te ha pasado? Este tema me apasiona. Actualmente estoy trabajando en mi tercer proyecto de novela. La primera novela que publiqué hace 5 años se llama Estebanes, Confesiones de Cordura Entrecortada. La pueden encontrar en Amazon, si le ponen Efraín Pérez en la sección de libros, ahí pueden encontrar la novela. Es una novela relativamente corta, es una novela autobiográfica, en donde el personaje principal
tiene bipolaridad, se llama Esteban, que empieza también con E y termina con N, como Efraín, el autor. Entonces, la razón de cómo se dio, cómo nació esta novela, primero que nada quería yo encapsular cada una de las vivencias que había tenido dentro de cada una de mis crisis y encapsularla y dejarla ya plasmada en el papel para poder cambiar de página y darle cierre simbólico en mi vida, ¿no? Además de que me permitió pues abrirme ante pues todo aquel que quiera saber y que esté interesado en el libro, ante la sociedad, de cómo es la vida de una persona que vive con este diagnóstico de bipolaridad. Y los otros dos proyectos, el segundo se llama Sin Sentido, también maneja al personaje de Esteban con bipolaridad y se entrelazan otras dos historias, una de Enrique, un especialista en salud mental, y otro muchacho que se llama Roberto, que tiene el diagnóstico de esquizofrenia. Y bueno, el tercer proyecto de novela lo estoy tallereando, pero bueno, no he dejado de escribir. Tengo pendiente ahí la publicación del segundo, que ya está terminado, pero todos mis libros llevan esta temática de la salud mental y de los diagnósticos mentales y emocionales que se padecen. Muy claro, Efraín. También hablar de que en un diagnóstico mental, en un trastorno de la mente, una de las características es que nosotros entramos en una fase que se llama psicótica o psicosis. ¿Qué es la psicosis? Yo puedo tener un episodio de psicosis en una depresión severa, en un diagnóstico de bipolaridad, en un diagnóstico de esquizofrenia, incluso en un diagnóstico de ansiedad. La psicosis no tiene ningún problema en ser parte de cualquier diagnóstico. ¿Y en qué consiste la psicosis? En que mi cerebro, al tener una alteración neuroquímica, empieza a ver y a escuchar cosas que los demás no ven. A eso se le llama alucinar. Empieza mi cerebro a alucinar. Y entonces yo empiezo a ser parte de esa alucinación, como lo comentaba Efraín. Y también, ¿qué hace? Que empieza a tener ideas que no son reales, aunque para la persona las siente totalmente como reales. Y a eso se le llama delirios. Por eso es que la psicosis son la conjunción de los dos, las alucinaciones y los delirios. Un delirio o una idea muy común es una idea paranoide. Me están siguiendo, me están espiando, eso que veo en la televisión tiene que ver conmigo, y entonces ya hay una serie de imaginaciones que no son reales, pero que la persona así lo ve. Entonces, cuando dice Efraín, bueno, hay un momento dentro de esa psicosis que yo me sentí el Mesías, la reencarnación de Jesús de Nazaret, pues es padre de alguna manera dentro de toda esa historia lo que estoy viviendo, aunque mi cerebro la esté fabricando. Pero para los que están a su alrededor es altamente amenazante que esté sucediendo eso porque no es comprendido. Entonces la persona tiene que salir de la fase de psicosis, entrar poco a poco a la realidad, y eso pues va pasando día tras día. Exactamente. Y algo también importante que me gustaría que mencionáramos, Francisco, es el tema del estigma. A nivel sociedad, actualmente sigue existiendo el estigma, que básicamente es una incomprensión total o parcial de las personas que vivimos con un diagnóstico de este tipo. En el pasado se manejaban dos tipos de versiones, la versión oficial y la versión real. Es decir, la versión que le decía a mi familia, al resto de la gente, de lo que había ocurrido y lo que en realidad había ocurrido. Por poner un ejemplo, en la primera crisis se dijo que tenía yo una amibiasis aguda, que por eso tuve que faltar a mi último semestre de la preparatoria, y en la segunda crisis se manejó un accidente automovilístico. Esto es hace 30 años, en donde había muy poca comprensión sobre el tema. Cada vez hay un poquito mayor de comprensión,
pero a cada quien le toca cargar su propia mochila y simplemente es una mochila distinta a la que te tocó cargar a ti, o quizás es la misma, una mochila similar. Aquí la invitación es, si no conocemos, investiguemos. Y como personas con un diagnóstico, eso hace también toda la diferencia. En lugar de nada más asistir con el psiquiatra como paciente, como enfermo, y lo que él diga, lo que él dicte y dictamine, se hace, ¿no? Convertirte en un estudiante investigador, que es lo que nos propone en el taller de Tierra a la Vista, convertirte en un investigador, un estudiante de tu propio diagnóstico y ser más participativo en la toma de decisiones. Muy bien, entonces hemos estado abordando el tema de la bipolaridad y lo importante que tu testimonio nos está dejando como una esperanza de todo aquello que se puede lograr, porque hay gente que ha seguido un camino diferente para resolver un diagnóstico de esta naturaleza y la pasan mal. Entonces, sí estamos aprendiendo en conjunto. En el programa Mejores Personas vamos a analizar otros diagnósticos que están muy en boga, como la ansiedad, como la depresión. Vamos a invitar a alguien con esquizofrenia en su cerebro, vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo. En principio son los programas que tenemos ya preparados para todos ustedes, pero nada mejor que la experiencia propia de cómo se puede ir caminando y superando, no sin grandes dificultades. No es así, hoy Efraín nos lo platica muy sencillamente, pero tuvo que él fajarse y salir adelante contra todo pronóstico para estar cada vez mejor. Entonces te agradecemos muchísimo, Efraín, que nos hayas acompañado, que hayas tenido la franqueza, la sinceridad de compartir esto. Creo que nos va a ser muy útil a todos. Al contrario, Francisco, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que están escuchando por estar viendo este programa. Muchas gracias. Esta información es muy valiosa. Si les gusta, suscríbase al canal. Visual 46 los espera y compártala sobre todo, porque nunca sabemos a quién verdaderamente le puede ayudar. Así es que compartamos esta información. Sus amigos de Visual 46 están con ustedes.